de violencia, de temas vinculares, de maltrato, de ni hablar que violencia física en su extremo. Quizá una cosa que no tenemos tan en cuenta es el tema del maltrato no verbal. No de los insultos, no de los golpes, sino de aquellos gestos, aquellas miradas, aquellas desaires capaz, la indiferencia que realmente son dolorosos, talan la autoestima de la persona que los recibe, y ni hablar que en el caso de los niños es mucho peor aún. Y bueno, por eso es que hoy propusimos el tema de hablar de esto, del maltrato no verbal, cuando es sutil pero es constante, y fuimos a preguntarle a un experto en comunicación no verbal como es Gustavo Rey, a ver qué cosas componen este maltrato no verbal. El lenguaje corporal no verbal es el cuerpo que te dice, te desvía la mirada, como no me interesa lo que me decís, es el hombro que te hace así como, ¿qué me importa lo que me estás diciendo? ¿No? Es el tono, porque el tono de la voz también entra dentro de lo que llama el lenguaje no verbal, más allá de lo específico de las palabras. Los puntos, algunos de los puntos claves es dentro del cuerpo, los ojos, la mirada, desviar la mirada, sacarte la mirada, hablarte mal en el tono, encoger el hombro, hablar contigo y de repente tener ira, tener enojo, entonces muchas veces se expresa en el puño apretado, y a veces el puño no está golpeando, pero está demostrando tensión, enojo. En el enojo también el entrecejo, no me quiero enojar ahora, pero se marca más, se aprieta la boca, la mirada es como más penetrante, y el enojo es una de las 6 emociones básicas y es de las emociones que más tiene que ver con el maltrato también, ¿no? Y en esto de tratar mal al otro, el hecho de repente nunca brindarle al otro contacto visual, ¿es una manera de hacerlo invisible y de talar también la autoestima del de al lado? Sí, bueno, justamente dentro del lenguaje corporal, de las señales más importantes para valorar, validar, querer al otro es el contacto. Ahora, cuando alguien no te toca, cuando alguien no te palmea, cuando alguien no te da un beso, cuando alguien no te da un abrazo, y de repente eso lo hace, no porque sea tímido, te lo hace de manera deliberada como para marcar una situación tensa o de maltrato. Pues maltrato es tratar mal a alguien. Ahí sí hay manifestaciones deliberadas, ¿no? Creo que de una manera u otra todos hemos sufrido ese tipo de maltrato no verbal en la vida. Y para seguir ahondando en esto es que estamos con la psiquiatra infantil Natalia Trenchi, una amiga de la casa ya a esta altura, que obviamente nos puede hablar sobre las consecuencias que puede traer este tipo de maltrato en la autoestima de las personas, y ni que hablar cuando estamos hablando de niños en temas vinculares en el hogar. Gracias por estar con nosotras, Natalia. Gracias por invitarme y gracias por poner sobre la mesa estos temas que suelen no salir en titulares, ¿no? Nunca vemos un titular que diga la familia habla delante de fulanito haciendo de cuenta que no existe, Claro. ¿no? Esas cosas no reaccionamos como si fuera una gran violencia, y de repente las consecuencias a futuro que le quedan a ese niño son tan graves como si le hubieran dado una paliza. Claro. Entonces, gracias por traer estos temas a discutirlos, porque vos decías quién no ha sufrido y quién no ha ejercido. Sí, las dos cosas, ¿no? Las dos cosas hacemos muchas veces sin darnos cuenta, porque la mayor parte de la violencia que se ejerce sobre los niños no es con el designio de hacerles daño, ¿no? Sino que piensan que no les hace nada o que, por el contrario, les hace bien. La indiferencia. ¿Qué cosas pueden ser que pienses que le hace bien y en realidad le hace mal? El tema ¿Los adultos? Sí. Palizas, cachetadas. Escúchame, todos los días escucho a alguien que dice, ahora que no se los puede ni pegar, entonces así están. Mirá que una cosa es la ley
y otra cosa es el cambio cultural. Claro. Y nuestra sociedad es una sociedad violenta. Me no- imagino que si se habla de forma tan masiva a propósito de la violencia física, lo que será en términos de violencia no verbal. Pero los niños son capaces de percibir cuando te dice algún niño en consulta, ni me miran, no me presta atención, nada de lo que yo digo tiene importancia, ese tipo de manifestaciones de... Mira si será percibido por los niños. Hay una prueba en psicología experimental que se hace con bebés, te estoy hablando de bebés de meses, 3, 4, 5, 6 meses. Y se le pide a la mamá que esté amímica, que no ejerza ningún gesto, nada, nada, nada. Y el niño la mira y la madre nada. Y el niño busca la mirada, le sonríe, larga diferentes estímulos, buscando la respuesta, y la madre nada. Tú no sabes el estado en que queda ese bebé. Ay, Dios mío. Claro, la tensión. Hoy sabemos, porque algo en realidad lo sabemos hace mucho, pero ahora lo hemos confirmado científicamente, y es que cuando entra en conexión un niño con su adulto significativo, se produce una conexión mente a mente que de alguna manera sincroniza las mentes y hace que la mente del niño de alguna manera se construya en función de lo que recibe de este alimento mente a mente. Claro, se forma a partir de los vínculos y hasta del deseo de los padres, lo que cada uno le inculca. Absolutamente, y eso que puede sonar medio literario, no pero es como tal cual. sonaba, se mide haciéndoles electroencefalogramas, las ondas empiezan a quedar sincrónicas. Ahora, ¿qué pasa cuando se da la situación inversa, que de repente se ve con más claridad en la etapa de la adolescencia? Cuando es el adolescente que ignora al adulto, que está con el celular, que está con el jueguito. ¿Esto también es aprendido? Eso forma parte de conductas que tienen que ver con la edad y con la evolución, que es diferente del ejercer cierto tipo de violencia o querer. Hay adolescentes que están enojados con su familia por algún tema, con razón o sin razón, pero que están enojados y que sí les aplican el frío, ¿no? Y la distancia y todo eso. Porque es típico, ¿viste? No le contestan los mensajes, nada. O Otras los gestos de veces- desaprobación, Sí. ¿no? Esa... Claro, el vacío pero de los eso es, en esa edad, el cerebro te impone esas actitudes porque necesitas cortar para poder volar fuera del nido. Claro. Después que pegaste el salto, Volvés un las poco. O sea, cosas empiezan. El Pero contexto hay- tiene mucho que ver mucho entonces que ver. en esos gestos, porque una cosa es un adolescente, lo que puede afectar la autoestima del padre por hacerla de revolarle los ojos o lo que sea, y otra muy distinta es un padre a un niño o de Nada repente que un ver. adulto a un anciano. Nada que ver, porque lo del adolescente es algo natural y al padre lo puede hacer doler, ¿verdad? Puede sufrir, puede enojarse también. Pero ya está construido. Claro. ¿tá? Es muy distinto cuando es el adulto el que utiliza esto en los niños. Nosotros vivimos en una sociedad muy violenta que no sabe que es muy violenta. Y ese es un grave problema. La mayor parte de los padres, y hablo de padres, pero podríamos hablar de educadores o cualquier persona que esté en contacto con niños, la mayor parte de los padres de las familias no se sienten violentistas. Y te dicen, no, yo no estoy de acuerdo con pegarle. A mí muchas veces me dicen, no, nosotros nunca los pegamos. Algún chirlo, un tirón de pelo, pero ¿eso es pegar? ¿Tá? Eso es violencia. No, y también puede Gritos, ser una palabra también terrible. una palabra ¿Somos, terrible. ¿Somos violentos en Uruguay en comparación con quién? Perdón, pero necesito como un Por punto ejemplo, comparativo. con sociedades anglosajonas. En cuanto a la crianza, Ahí está más, es un diálogo más armónico. pero además, mira, yo me acuerdo siempre una vez que entré a una escuela uruguaya con una extranjera y escuchó a una maestra gritar. Quedó así como si nosotros estuviéramos presenciando, no sé, un acto espantoso, como diciendo, ¿qué horrible que va a pasar ahora? Cuando le expliqué que acá las maestras gritan, no lo podía creer, ¿viste? Porque en otros países, si una maestra grita,
Claro, pasan hay que cosas. manejarse Claro, mucho pasan ahora, individualmente también, ¿no? Para sí. evitar, o sea, el control de los adultos sobre sus propios estados de ira. Absolutamente, y saber lo que estamos haciendo. Pero a mí me gustaría mencionar un tipo de alteración de la comunicación que hoy nos está invadiendo y del que no somos del todo conscientes. Y es lo que se ha dado en llamar atención parcial continua de parte de los adultos hacia los niños cuando estamos con el celular. Mamá, papá, sí, decime, yo te escucho, ¿no? Claro. Claro. O de estar dando de mamar mientras miramos una serie, o de estar yendo a ver a nuestros hijos practicar el deporte o danza o lo que sea, y estar mirando la pantallita. Te hago una pregunta. ¿Puede ser considerado violencia no verbal el darle demasiado mimo, cariño a un niño que de repente no quiere? Y ya te saco de repente de los papás, que sentimos que lo tenemos como más permitido por ser los progenitores, pero que vengan las tías, abuelas, amigos, que lo toquen, que lo agarren, que lo besen. Y eso es una falta de respeto, también de la mamá y del papá. Sí. También de la mamá y del papá. No te lo agarres así a Iñaki a besos. Me cuesta, pero yo de a El poco otro día salí, me dice a había veces. publicado un artículo Montessori que decía eso, que a veces es muy invasivo. Por ejemplo, un niño que uno no conoce, tocarle la cabeza es invasivo. Puede ser, otro lo puede recibir muy bien. Depende del ¿verdad? niño. Depende del niño y depende de la situación en que eso sea adecuado, pero no siempre estamos acostumbrados a respetar Claro, eso. cuando de repente viene una persona que no lo conoce tanto y que pretende ya toquetearlo demasiado Porque a mi hijo. Es ahí como... percibís la invasión Claro. porque estás identificándote con tu hijo. Si no estuvieras identificada y te llevara la ola social, hacías eso con cualquier niño. Natalia, rápidamente, ¿algún tip o clave para que la gente tenga en cuenta para no tener que hacer eso del celular y la atención parcializada con los hijos? Porque me parece que es algo sumamente extendido, no solamente de padres a hijos, de hijos a padres, también entre parejas. Sí, y entre todos. Y en el trabajo, en todo. Sí. Y todos juntos. Sí, y entre todos. Sociedad total. ¿Sabés qué? ¿Horarios? Autorregulación. Hay situaciones en las que la tecnología cumple una función fantástica y hay otras situaciones y momentos donde te distrae al cohete. Entonces, en esas situaciones uno tiene que aprender a no usarla. Si estás sentado comiendo y cada uno estuvo haciendo de todo durante todo el día y este es el momento que nos sentamos, ¿cómo va a estar el televisor prendido? Perdón, canal 12. Pero no puede Y entonces estar estás a favor del prendido. celular fuera de la mesa. Fuera, cuando llegás Del a momento tu de encuentro. casa, el celular tiene que ir a un cajón donde guardás las llaves, donde el perchero, donde pones el saco que no vas a usar hasta que salgas de tu casa. Estás en tu casa. Estás en tu casa. Uno te escucha decir eso y cada vez se está volviendo más como ir a hacer cima en el Everest, porque la realidad es que Pero nos eso alejamos cada es, vez más. no digo que sea fácil, pero ¿saben qué? Si uno cría niños, tiene que asumir que tiene una gran responsabilidad Tal y cual. que tiene que hacer cosas que no son fáciles y que van contra lo que tiene ganas en ese momento, pero las tiene que hacer porque considera que es lo que está bien. Está perfecto. Gracias, Natalia. Como siempre, la claridad con la que te expresás, nos llegaron muchos mensajes que agradecían hablar del tema, que hablaban de cómo genera tanto residuo emocional el tema de sufrir el maltrato no verbal desde la infancia y cómo está presente en todos los ámbitos de la sociedad. Así que, por lo menos hoy miremos al compañero de trabajo. Si lo ibas a hacer así, trata de aminorar esos gestos y tratarnos mejor entre todos. Muchísimas gracias. de Gracias verdad. a ustedes. Gracias. Y sabían que hace muy poquito el futuro ministro de